Y pensar que hace casi 200 años llegó a Granada un escritor romántico estadounidense que se convertiría en el responsable a nivel internacional de la promoción turística de la Alhambra y, en consecuencia, de la ciudad nazarí. Su nombre es Washington Irving y su estatua da la bienvenida a los visitantes a los pies de la ciudad palatina. En ella podemos observar el título de Hijo de la Alhambra, y es que Irving desde muy pequeño sintió una gran atracción por la historia islámica de Al-Ándalus, especialmente por la figura de Boabdil. Su obra, Cuentos de la Alhambra, refleja esta gran influencia, ya que Irving recopila leyendas y tradiciones vinculadas a la cultura musulmana granadina en todo su esplendor. El hotel que hace honor a su nombre atesora las primeras ediciones de sus libros más famosos. Washington Irving tuvo la suerte de vivir en la Alhambra, donde se inspiró para captar su atmósfera mágica y misteriosa. Inmerso en el mundo andalusí, tuvo intentos de aprender la lengua árabe. Pero en los últimos años de su vida, Irving escribió un libro que quedó enterrado en el olvido, titulado La vida de Mahoma, un esfuerzo pionero para acercar al público occidental, lleno de prejuicios, a una comprensión más objetiva y respetuosa de la figura de Muhammad, el profeta del Islam. Este hermoso libro puede considerarse un reflejo de su madurez como escritor y su fascinación por la historia musulmana. Me llena de alegría pensar que quizás con una parte de su corazón Irving aceptara el Islam, aunque no hay evidencias de su conversión. Allahu Alam. Vemos a un escritor claramente entusiasmado, poseído de un continuo éxtasis por estar en Granada, por ver los lugares, las estancias que tenía ya grabadas previamente, incluso ya desde niño. Tras leer el libro de las guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita, él venía ya con una Granada idealizada por la lectura de este extraordinario libro, en el cual es un libro de historia y de ficción, en el cual salen muy bien parados los musulmanes granadinos, que son otra de las notas que queremos destacar y vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre todo, Washington es un gran admirador de la figura de Boabdil. Lo primero que hace es, cuando ya entra en contacto con el que sería su cicerone o guía, Mateo Jiménez, un joven, un hombre que habitaba en la Alhambra, pues el que le enseña, le cuenta leyendas y con el que lo acompaña y hace en más de una ocasión el recorrido
que hiciera el rey chico en su último momento, es decir, sale por la puerta de los 7 suelos, se presenta también en el escenario donde se entrega la llave, en la ermita de San Sebastián, y luego acude también al lugar donde tiene el episodio del suspiro del moro. Luego veremos también que tras concluir este periodo en Granada, él sigue camino de Alpujarra, como lo hiciera el propio Boabdil. Pues bien, Washington Irving sí muestra un gran deseo por rehabilitar la figura de Boabdil, ya que considera que ha sido maltratado por la historia. Lo dice él textualmente, dice: nunca hubo un nombre más deshonrado e injustamente calumniado. Nada he encontrado que justifique estas sombrías y odiosas acusaciones. Bien, un breve viaje que se repetiría pasado un año, justamente en 1829, el 1 de marzo hasta el 28 de julio, y que tendría como extraordinaria novedad, algo único y excepcional, que consiguieran, que le permitieran vivir en la propia Alhambra, el propio Palacio de la Alhambra, en las habitaciones que en su día fueron diseñadas para ser ocupadas por el emperador Carlos V. Hay numerosas anécdotas que se dejan entrever, que las cuenta, mezcladas con las leyendas y con los cuentos, digamos, que narra en su libro. Anécdotas tan simpáticas como señalar que él, bueno, pues solía desayunar en el patio de los Leones, y en otros episodios relacionados con las personas que vivían también en otros lugares de la Alhambra, ¿no? La visita esta, que significaría un poco darle el remate a esos cuentos de la Alhambra que ya habían sido en gran medida escritos en Sevilla, digamos que aquí se le da ya el colofón definitivo, por cuanto se publicaría 2 o 3 años después. Esa salida de Granada, que sería la definitiva, fue un tanto inesperada. Fue llamado para ocupar un puesto de importancia en la administración de Estados Unidos, en Inglaterra, pero él tuvo como detalle que nos legara para la posteridad la idea de que convendría, y así él incluso con su amigo firman la primera página, convendría que la Alhambra tuviera un libro de firmas, es decir, que no se podía consentir las numerosas grafitis que se veían en las paredes del palacio de turistas que querían dejar ahí su pequeño testimonio de haber pasado por el mismo, ¿no? Esto hoy se guarda como una auténtica reliquia en el propio Palacio de la Alhambra, ¿no? Decimos que se fue para no volver a Granada, pero sí tuvo una segunda etapa en España. Para eso hay que esperar 13 años, hasta 1842, en el cual nos encontramos un Washington Irving totalmente distinto, ¿no? Ya no es un literato, un clásico escritor romántico, costumbrista, impresionista, es decir, ya es todo un señor diplomático, todo un embajador de Estados Unidos en España, puesto que ese es el cargo que viene a ejercer en aquella España en la cual el periodo corresponde a la regencia de Espartero y primeros años de Isabel II, en el cual él, desde luego, la impresión fue nefasta, ¿no? La impresión que sacó de los políticos españoles lo dice simplemente esta frase, ¿no? Estoy cansado y a veces angustiado por la miserable política de este país. El caso es que aguantó como pudo los 3 años y se marchó de España ya para Estados Unidos, donde en 1859 fallecería a la edad de 76 años.
se marchó de España, se marchó de Granada, aunque los granadinos nunca tendremos esa impresión, por cuanto lo vemos, lo queremos, lo tenemos como un auténtico personaje de la Alhambra, personaje granadino, el cual pertenece a nuestro ámbito familiar y nos lo recuerda cantidad de lugares que llevan su nombre o recordatorios. Baste saber que hay una calle con su nombre, que hay por supuesto un hotel en el mismo bosque de la Alhambra, frente de la Puerta de los Siete Suelos, que hay un monumento, una estatua próxima a la Puerta de la Granada, en el bosque de la Alhambra también, que hay distintas placas conmemorativas, como la que se colocó en las habitaciones que ocupó el Alhambra y la que se puso con motivo del centenario de su muerte próxima a la Puerta de la Justicia. Y también, bueno, la propia Casa de los Tiros de siempre ha tenido una sala que la ha denominado la Sala de Washington Irving, en la cual hay objetos relacionados con su estancia en Granada. Principalmente tenemos un magnífico retrato del autor de los cuentos de la Alhambra. Pero lo que más nos dejó, el principal recuerdo que tendremos de él y que, como decimos, lo consideramos miembro de nuestra familia de granadinos, es este libro. El libro que he traído, este ejemplar que tenemos en el museo, un ejemplar que fue editado por el Ayuntamiento de Granada con motivo del centenario de su muerte, y que nos honra tenerlo en la vitrina que hay en el museo dedicada a Washington Irving. Este libro, que podemos decir sin equivocarnos que no se cae de las manos, aunque sea muy antiguo, es decir, es un libro que todavía se puede considerar que es moderno, que está vivo, que palpita, ¿no? Y que da gusto leerlo. Tiene como una característica muy especial una fascinación por el mundo y la cultura hispano-musulmana. Es más, tiene como una simpatía muy señalada hacia el pueblo árabe, hacia la cultura árabe. No en balde también, en aquella época, Washington Irving escribió un libro que se llamó La Crónica de la Conquista de Granada, donde igualmente se empapa de esa pasión que siente por esta cultura. Y una simpatía que llega a más, es decir, que él llega a declarar su admiración bastantes veces por los árabes, hasta decir que eran dueños legítimos de este paraíso terrestre que es la Alhambra. Nos consta que tuvo intención de aprender la lengua árabe, aunque parece ser que no lo consiguió, pero sí existen en su diario intentos de aprender la caligrafía o algunos resultados menores, ¿no? Esto nos lleva a pensar que era más superior que un mero entusiasmo poético o romántico. Él lo demuestra con la existencia, ya puesto a penetrar en su biografía, que desde que está en España tiene como gran interés estudiar la figura del profeta Mahoma. Ya desde el primer viaje hay testimonios de trabajo de tipo biográfico en el cual trata de demostrar que el significado tan importante que tiene Mahoma, por supuesto, en la entrada de los musulmanes en España y en todo lo relacionado con la existencia patrimonial que nos dejó como gran riqueza para nuestro país, ¿no?
De ahí que no sea extraño que ese empeño, que hasta por 2 ocasiones no fructificase, luego ya cuando estaba en Estados Unidos, ya prácticamente en su último año, lo llevara a cabo y de forma airosa, con una publicación de 1850 titulada Vidas de Mahoma y sus sucesores. Un trabajo en el que sin duda, para los entendidos, pues una obra menor, lógicamente, y máxime los entendidos de hoy en día, ¿no? Que tienen que darse cuenta que esto está escrito hace 150 años. Pero a pesar de eso, sí es unánime la consideración de que es una aproximación al fundador del Islam y que merece ser calificada hasta de luminosa e introductoria. Siempre hay que considerar que su manera de escribir es un tanto entusiasta, un tanto poética y por consiguiente no tiene más pretensiones que dar un conocimiento de la figura y de la obra del profeta, del mensajero de Alá y difundir su mensaje. Por supuesto, destacamos y admiramos, como lo hacemos de su propio libro de los cuentos de Alhambra, esa manera de escribir, de acercar al pueblo con un estilo sencillo, comprensible para todos y que nos permite, si bien de una manera básica, pero al menos suficiente, para calcular la importancia que significó Mahoma en la permanencia, en la entrada del pueblo musulmán en España. Baste para terminar, lo dicho, una mención que aparece en este libro sobre el profeta Mahoma, el cual vamos a dar lectura para terminar, deseando haya sido del agrado nuestro homenaje a este escritor que consideramos 100% granadino. Dice así: al vagar por estos salones orientales y oír el murmullo de las fuentes y el canto del ruiseñor, al aspirar la fragancia de la rosa y sentir la influencia de este embalsamado clima, me imagino que estoy en el paraíso de Mahoma. Y para terminar el vídeo de hoy, me gustaría leeros una página muy bonita del libro, la página 40, en la que Washington Irving relata el momento de la revelación del Corán al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. «Lee», dijo el ángel. «No sé leer», respondió Muhammad. «Lee», repitió el ángel, «en el nombre del Señor, que ha creado todas las cosas, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Lee en el nombre del Altísimo, que enseñó a los hombres el uso de la pluma, que infunde en sus almas el rayo del conocimiento y les enseña lo que antes no sabían». Muhammad inmediatamente sintió su entendimiento iluminado por la luz celestial y leyó los decretos de Dios, tal y como los promulgó en el Corán. Cuando hubo acabado la lectura, el mensajero celestial anunció: «Oh Muhammad, en verdad tú eres el profeta de Dios, y yo soy su ángel Gabriel».